Muy buenas tardes. Aquí estamos empezando nuestro programa número 76 de Realidad Líquida. Estamos con Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y antes que arranquemos, un saludito para Mina, que otra vez está pachucha. Me enteré. Y Marce no viene por eso. Marcelo está de cocinero enfermero. Sí, yo le dije que hiciera algo rico. Claro. Y que le hiciera sana miel. Y sí, fundamental. Así que bueno, con la mejor onda, a ponerse bien. Bueno, días de crisis, semanas complicadas, complicadas hasta el fondo, diría yo. Y el señor presidente breve que tuvimos en algún momento hizo hoy algún comentario de, parece que es voluntarismo esto, ¿no? Si creemos que nos vamos a ir al demonio, nos vamos a ir al demonio, y si tenemos fe, ganas, fuerza, entonces eso no va a ocurrir. Bueno, yo estos días hablaba en casa con mis chicos sobre el tema de la profecía autocumplida. Si decimos, hay una teoría que dice que cuando se repite mucho algo, no es mágico, pero sucede. Sí, hay una suerte de autoconvencimiento, ¿no?, de las cosas en la medida de esa repetición. Pero también es cierto que muchos se quieren enancar, y me parece que es el caso de Pinedo el Breve, de esto que también es cierto, de que el lenguaje es constitutivo del futuro, que construye futuros. Ahora, construye futuros en tanto y en cuanto utilizamos el lenguaje para establecer compromisos y los cumplimos, para establecer caminos y los transitamos. Si uno lo que hace es decir y después no cumplir, el lenguaje no sirve, termina siendo un fraude. No es mágico esto. No, yo iba a otra cosa con el tema de la profecía autocumplida. Argentina, en realidad los porteños viven por y para el dólar. Cuando hay corrida, los porteños salen a tratar de comprar barato. Si compran más, se profundiza la crisis. Si se profundiza la crisis, la gente quiere más dólares para resguardar sus ahorros y qué sé yo. Profundizando la crisis. De ahí yo sacaba esto de la profecía autocumplida. La gente que los votó desconfía. Claro. Y como desconfía, está alimentando la crisis con la compra de dólares. Y en algún momento esto iba a explotar. En algún momento esto va a explotar. Sí, nos vamos a dedicar en todo el programa, obviamente, a analizar esta problemática, y bueno, les dejamos nuestros vínculos de comunicación por si quieren opinar, engancharse con el tema. Al teléfono 4299-1660, al WhatsApp 1166-581639, a nuestro Facebook Realidad Líquida, a nuestro Twitter @líquidarealidad. Realidad Líquida es el programa Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Bien, dicho esto, Jackie. Bueno, yo les voy a hacer un pequeño resumen que me pasó Marce de una nota de Alfredo Sayat de página 12 de hoy. La nota se llama Bala de Plata. El acuerdo con los fondos buitre era para no necesitar el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Apenas 2 años duró el flujo de fondos del mercado financiero internacional para la economía macrista. Wall Street cerró el grifo de dólares financieros y los buitres vuelven a revolotear sobre Argentina. La última muestra de amor de Wall Street fue de 9.000 millones de dólares el 4 de enero pasado. En marzo, Caputo viajó a Nueva York para reunirse con bancos y fondos de inversión para seguir pasando la gorra. La respuesta que recibieron fue que no intenten emitir más deuda argentina en el exterior. El único pulmotor para mantener con vida la economía macrista es el financiamiento externo. Convocan a la billetera del Fondo Monetario, es la bala de plata de la economía macrista. La sequía de dólares financieros es generalizada. No solo no vienen, sino que huyen luego de aprovechar la extraordinaria bicicleta especulativa. Los capitales financieros dudan acerca de la capacidad de repago de la deuda argentina. No habrá controversias entre el equipo económico y los técnicos del Fondo Monetario.
sobre el alcance de los deberes a cumplir por parte del gobierno de Macri. Las diferencias aparecerán cuando tengan que definir el ritmo para implementar las medidas. Eso decía hoy Alfredo Zayat en Página 12. Un muy buen resumen y bueno, tenemos la muy calificada palabra del doctor Latrichano para encarar el análisis de este tema y vamos a dedicar, como decía, todo el programa para poder hacerlo. Pero antes vamos a hacer el picadito de noticias. Noticias, yo suelo traer noticias buenas, esta vez no hay noticias buenas, pero hay noticias. Una tiene que ver con las universidades del conurbano. La Universidad de La Matanza le llegó una factura de 13 millones de pesos que venía abonando en promedio 100.000 pesos mensuales. Aunque la factura de febrero fue de 700.000 y moneda. Esa es una noticia que tiene que ver con las universidades. La otra es que el juez Bonadío, conocido nuestro, sí, acaba de procesar a la rectora de la Universidad de Lanús por malversación de fondos e irregularidades en la entrega de subsidios. Todo esto tiene que ver con el Instituto Nacional de Cine, porque la Universidad de Lanús tiene una carrera de artes visuales. Sí. Pero no solo esto pasó en la Universidad de Lanús esta semana. Un dirigente de la FUNLA que salió a defender, no solo la FUNLA, fue el vocero de la FUNLA, digamos, que salió a defender a la rectora de la Universidad de Lanús, fue amenazado de muerte vía mail. Y para completar el panorama, el día lunes hubo una amenaza de bomba en la Universidad de Lanús. Esto me hace pensar que no sería casual que fuera otro ataque, tanto las tarifas como un procesamiento por Bonadío, digámoslo así, no por cualquier juez, por Bonadío, a la educación pública. En algún momento Macri, antes de ser presidente, dijo que era esto de universidades por todos lados. Sí. Con esto de querer igualar oportunidades, ¿no?, para todo el mundo. Yo creo que se inscribe en ese marco. Yo no creo que Bonadío tenga, porque no creo, motivos para procesarla, o sea, esto es una cuestión política. Eso con respecto a las universidades del conurbano, veremos cómo sigue esta historia. Con respecto a la Universidad de Lanús no tengo duda de que hay alguna cuestión política ahí detrás. Y con respecto a la Universidad de La Matanza, esa factura en particular, yo me inclino a creer que es un grosero error de vaya a saber cómo hicieron los cálculos en esa... Porque hay más, aparentemente hay una cantidad de casos importantes con disparates, pero muy fuera de lugar. Digo esto porque me llamaría la atención y quedarían a corto camino en ridículo, ¿no?, si esto fuese una intención de apretar a alguien. Bueno, no voy a hacer comentarios porque no son buenos. Lo otro que les queríamos contar es que justo antes, porque ya se veía venir, de que el señor presidente anunciara sus conversaciones con el Fondo Monetario, una encuestadora, D'Alessio Airoli Berenstein, consultora que habitualmente utiliza el gobierno, salió a preguntarle a la gente qué pensaba de volver al fondo. Y las respuestas sorprendieron, por lo menos a mí me sorprendieron, porque... ¿Bien o mal te sorprendieron? Me sorprendieron bien. Bueno, sí, menos mal. Dentro de todo es una buena noticia. Porque le preguntaban si consideraban adecuado o no volver al fondo. Adecuado volver al fondo, solo estuvo de acuerdo un 2%. Dentro de este 2% hay un 4% de votantes de Cambiemos. Adecuado pero resistido, o sea, si no nos queda más remedio, votó a favor un 18%, con un 32% de votantes de Cambiemos. Pero
respuesta inadecuada, o sea, no queremos volver al fondo, tiene un 75% de votos en contra de volver al fondo. Pero dentro de este porcentaje, el 58% son votantes del gobierno. Claro. O sea, la encuesta se puede leer de dos maneras. Primero, que hay una mayoría de gente que no está de acuerdo con volver al fondo. Pero también se puede leer, además también se puede leer, que los votantes de Cambiemos algo aprendieron de otras épocas. Sí, sí, claro. Digamos, cuando entramos al terreno de lo económico y las balas empiezan a pegar en esa víscera tan dolorosa llamada bolsillo, normalmente se agilizan las mentes y las capacidades sensoriales se agudizan bastante también. Bueno, pero fíjate vos que ni siquiera los mismos dirigentes de Cambiemos estaban de acuerdo con volver al FMI. Bueno, dicho por Duhovne en televisión, que lo han repetido hasta el hartazgo sí, en sí. en estos 2 días, donde casi con sorna decía de cómo volver al fondo, de en realidad nos tenemos que mover en el mercado internacional y qué sé yo. Lo que certifica que se les quemaron los papeles, Sí. se le quemaron los libros, diría un contador antiguo. Y es lógico que cuando percibimos que el gobierno no tiene respuesta y que la única salida es seguir endeudando, obviamente la gente, todos nos asustamos porque sabemos lo que viene después. Por lo menos un tremendo ajuste. Y esperemos que en algún momento se cambie alguno de los paradigmas de este modelo que es nefasto para encontrar una salida. Porque sin cambiar ningún lineamiento no hay salida. Dicen que no cambian. Es más, no cambiaron la meta de inflación Eso es una payasada directamente. del 15% anual cuando ya tenemos casi un 15% en estos días. Claro. Bueno, la otra parte de la encuesta decía que el 50% de los encuestados culpa al gobierno pro Cambiemos de la situación económica actual. Ya no a la pesada herencia. El 39% sí culpa a la pesada herencia y el otro 11% a ambas administraciones por igual. Sí, empieza a pesar esto de que son todos iguales y toda esa cuestión Pero de igual los... el porcentaje es bajo. Menos mal, Menos de mal. los definidos apolíticos que son serviles a quien está en el poder. Y la otra noticia también tiene que ver con la economía y es que el presidente del Banco Central, Sturzenegger, Alfredo se llama, ¿no? Salió a vender dólar futuro. Sí. Digamos que con eso ya la eximieron de culpa y cargo a Cristina, a Kicillof y a todos los que estaban imputados. De eso se hablaba hoy en El Cronista, en Infobae, en ámbito financiero. O sea, si una administración que acusó penalmente a la expresidenta, al ex ministro de Economía y al expresidente del Banco Central por vender dólar futuro, sale a vender dólar futuro, ¿en qué quedamos? O sea... Sí, o se le abre una causa a ellos también o están todos eximidos. Pero lo que queda clarísimo es la payasada que era ese planteo judicial. Queda muy claro, No, burdamente claro. Eso está clarísimo, por eso lo traje a colación. Y bueno, otro dato que tiene que ver con esto, que el primero que utilizó el tema dólar futuro fue Martín Redrado, ni siquiera fue el kirchnerismo. O sea, si tu medida para los otros es ilegal, pero para vos es legal, bueno, ponete de acuerdo y algo están haciendo mal. Sin duda. Si hay una herramienta económica que es lícita en general para todos los que operan en el mercado económico y el gobierno es un operador más del mercado económico, yo nunca entendí por qué estaba ese planteo y que definitivamente era político y ahora lo certifican, ¿no? Bueno, estuvimos charlando ayer con el doctor Juan Carlos Latrichano, telefónicamente grabamos esa conversación y bueno, lo vamos a compartir ahora. El doctor Juan Carlos Latrichano es contador público UBA, doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de La Matanza, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora, profesor de macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas,
director general de la Unidad de Enlace para la Capacitación y el Desarrollo Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas, analista económico-financiero del Grupo Vapro, coordinador económico de la Confederación General Económica de la Ciudad de Buenos Aires, director del semanario Infolomas. Además de todo esto, el doctor Juan Carlos Latriciano es autor de varios libros. Y uno de los temas que vamos a charlar en esta nota grabada tiene que ver con su última publicación, llamada Más de 2 siglos de historia económica en nuestra patria, hacia la destrucción de las falacias. Una obra que viene a demostrar la dicotomía entre liberación y dependencia en términos de lo económico. Dos modelos antagónicos mediante los cuales se ha venido desenvolviendo la historia de la Argentina. Le vamos a pedir a Jorge si arrancamos con la pista número 1. Realidad líquida. Le agradecemos al doctor Juan Latriciano esta comunicación en un día económicamente tan caliente que viene con una carga ya de varios días, más de una semana, y aclaramos que es el 8 de mayo de 2018, son las 17:20 aproximadamente, y la idea es, doctor, charlar de dos temas muy importantes. Uno, su último libro, y después relacionar con la realidad económica que estamos viviendo, que realmente está muy cargada de información. Su nuevo libro, Más de 2 siglos de historia económica en nuestra patria, hacia la destrucción de las falacias. ¿Cuál fue el objetivo de este libro? Y el objetivo fue mostrar cómo la historia, como dice el tango, la historia vuelve a repetirse. Los memoriosos recordarán que en 2001 pasamos cosas, los memoriosos y los que vivimos, ¿no? Sí, sí. En 2001 pasamos cosas más o menos parecidas, y bueno, hay como una constante en la historia, como un determinismo que de vez en vez tenemos que pasar tragos muy amargos, ¿no? Sin duda. Y esto en general yo lo he venido asociando históricamente a todas las veces que accedió al gobierno, sea por la fuerza o por la voluntad popular, como es en este último caso, el gobierno con ideario liberal, librecambista, claro, que de alguna manera siempre puso el énfasis en la libertad económica, en el no control de los mercados, en la división del trabajo, en una economía primaria. Bueno, Macri hablaba de, en lugar de ser el granero del mundo, ser la góndola del mundo. Claro. Y van relegando siempre los desarrollos industriales, apelan a las deudas, y eso a la sazón tiene un límite, ¿no? Que puede venir dado por el límite hasta donde crezca la deuda de manera ya impagable, o hasta que el acreedor decida no prestarnos más. Esto conforma indudablemente la dicotomía entre liberación y dependencia que leí por ahí. Exactamente. Yo no lo puse en términos políticos, pero sí lo que uso en el prólogo es una expresión que a mí me pegó mucho y que creo que definió mi formación, una expresión de Raúl Scalabrini Ortiz, sí, que tiene dos tomos escritos sobre el aprendizaje para defender la patria, y me enseñó que muchas veces un imperio domina sin armas, sin disparar un solo tiro y sin invadir, con el solo hecho de la atadura económica, ¿no? Y sí, en gran medida la atadura económica, en gran medida es el endeudamiento, que se va convirtiendo en una espiral irrespirable, donde bueno, el país se ve obligado a transar en forma desfavorable para sus intereses de manera sistemática, que es lo que está sucediendo exactamente en el día de hoy. Claro, me pareció muy oportuna esta conversación porque justamente, ¿no? De su análisis pasa del libro a la realidad con una naturalidad como si fuese una continuidad obligada. Realidad líquida.
Sí, eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo la historia se repite, tanto que hace el comentario el doctor Latrichano sobre los objetivos de su libro y de su desarrollo, y, y uno tenía que prestar especial atención a ver si seguía hablando del libro o estaba hablando de él hoy. Eh, Bueno, Marx dijo hace, no sé, más de 150 años que la historia se repite una vez como tragedia y otra vez como comedia. Yo calculo que hoy estamos viviendo la comedia, una comedia dramática, una tragicomedia. Una tragicomedia, porque le está pegando mucho a muchísima gente que no tiene armas con cómo defenderse de esto. Pero sí, la historia es cíclica. Y estos días miraba por ahí cuando gobernaron los conservadores, los liberales, los neoliberales y qué sé yo, y cuando los gobiernos fueron nacionales y populares. Y la cuenta a favor de los gobiernos nacionales y populares le da en contra. Sí, Son sí. más de 150 años. Exactamente, lo tocamos con el doctor Latrichano, él lo tiene documentado en el libro, lo que vos estás diciendo, y da una relación de 80-20, pero vamos a dejarlo que lo diga él y después lo reforzamos en todo caso. Muy buena tu lectura, muy buena tu lectura. Los rasgos distintivos, me parece, de este primer comentario del doctor Latrichano tienen que ver, en mi opinión, con dos rasgos distintivos, digo, de los distintos modelos. Uno industrialista, con el espíritu de hacer el reemplazo de lo importado y sin deuda, buscando el no endeudamiento. Y el otro, a la inversa, abriendo y tratando de importar y abierto a la deuda como su oxígeno natural. Es que es natural para ellos. A ver, en la etapa del capitalismo que estamos viviendo hoy, capitalismo financiero, ya ni siquiera es el capitalismo salvaje que conocimos, digamos, en los 80. No es desarrollista. No es desarrollista. De ninguna manera lo es. Lo que quieren es ganancia fácil en poco tiempo. Sí, sí, sí. Es el único objetivo que tienen. ¿Qué pase con la industria? ¿Qué pase con el consumo? ¿Qué pase con la gente? No les interesa, porque lo que quieren es ganancia. Bien, vamos a ir a la segunda pista del doctor Latrichano. Ahí retomamos justamente en el mismo punto en que dejábamos, porque para que se note un poco más esto de la naturalidad con que se pasa del libro a los hechos de hoy. Realidad líquida. Claro, me pareció muy oportuna esta conversación porque justamente, ¿no? De su análisis pasa del libro a la realidad con una naturalidad como si fuese una continuidad obligada. Tal cual, en ese punto también me ayudó Cristina Kirchner, ¿no? Cuando habló de la política binaria. El binario decimos en el sistema computacional el 0-1, ¿no? Correcto. Una cosa u otra, y explicó un péndulo que yo no había visto, en verdad, más allá de tener horas dedicadas al análisis, y me resultó muy claro que toda la historia se dividía en apertura o cierre de la economía. En apertura desmesurada o en un control equilibrado, para ponerlo más firme. Sí, sí. Y ahí, claro, cuando me puse a revisar los más de 200 años, me encontré que era absolutamente válida esa expresión, que hemos transitado distintas etapas de apertura y control. Para ser claro, 80% más o menos de nuestro destino fue la apertura indiscriminada. Claro. Y solo un 20% fue el control equilibrado. Y lo que tengo probado empíricamente en el libro es que cuando tuvimos control equilibrado, el país creció sin espasmos, el país se desendeudó, etcétera, etcétera. Mientras que cuando aplicamos ese otro 80% de tiempo a la apertura, el país se ahogó.
muy interesante la definición porque está apoyada en datos duros, ¿no? No es un planteo... Está apoyada en datos inclusive que remiten a 1810 para acá, Claro. y que va marcando cómo evoluciona la Argentina, ¿no? Para desembocar ahora. Realidad líquida. Adelante. Nada, que eso, que hay, yo decía 150 y 50 años, que no fueron 50 años, porque fueron los dos primeros gobiernos peronistas. Podríamos decir en alguna medida el gobierno de Irigoyen. Correcto. Y el kirchnerismo, o sea, Sí, son sí, 20 y pico de años. Sí, donde probablemente entren algunos años a Rosas también. no mucho más que eso. No hay más. No hay Olvídate, más. no hay más. Entonces uno se pone a comparar los avances. A ver, los del kirchnerismo los tenemos frescos, están acá a la vuelta de la esquina. Claro. La deuda, la salida de la exclusión histórica de los sectores postergados de la República Argentina, que había mucho más para hacer. No se arreglan 150 años de historia en 12 años. Pero los avances que hubo le permitieron, por ejemplo, a este gobierno endeudarse, salir a pedir plata a lo pavote, porque no se debía, entonces todo el mundo prestaba. Sí, lo penoso de todo esto es que se rifaron las joyas de la abuela así, sin ninguna responsabilidad, porque en realidad si el endeudamiento que se tomó hasta ahora estuviese en bienes de capital para producir, estuviese en infraestructura para el desarrollo, sería una cosa. Bueno, pero como hablábamos antes, no les esto interesa es timba, producir. esto es timba. Es timba. Entonces, esta es la parte más dolorosa de los días que estamos viviendo. Esa relación de 80-20 justamente explica mucho los vaivenes de la economía, el por qué vivimos como vivimos y muchas situaciones de nuestra historia que a veces la gente dice, ¿Cómo ocurrió esto en la Argentina? ¿O por qué la Argentina no despega de una vez? Y qué sé yo. Bueno, no despega de una vez porque hemos tenido demasiado tiempo este tipo de modelos económicos que van a contrapelo de los intereses de la gente y del desarrollo real de cualquier estructura de país. Lamentablemente, en gran parte de Latinoamérica esto se da, se repite. Probablemente en Argentina sea donde se le presentó más batalla a este neoliberalismo. Ahí quiero hacer una salvedad. Es verdad que cuando Argentina tiene gobiernos nacionales y populares, estos se plantan firme ante los organismos internacionales, ante todo el mundo. Pero también es verdad que cuando los gobiernos son neoliberales, entregan todo sin chistar y de buena gana, digamos. Y miraba los diarios internacionales hoy, ayer y hoy, y todos dicen que, a ver, la crisis es profunda, es muy profunda. Que la crisis la crearon ellos. Pero hay salidas o principios de salida sin acudir al fondo. Volver a cobrar retenciones. Eso lo vamos a redondear al final, sí. Lo dice el Financial Times, no lo dice Cristina Kirchner, correcto, no lo dice Página 12. Correcto. Y dicen que esto es la crónica de un fracaso. Esto es un gran fracaso. Yo quiero volver un poquito sobre la conversación con Juan Latrichano para poner en valor justamente este libro que él presenta, este trabajo que está documentado, que tiene un rigor del investigador, que es Juan también, porque nos da respuesta a muchos de los interrogantes que muchas veces tuvimos con un respaldo documentario, y esto no se encuentra fácilmente. Escrito sobre los 200 años de historia que tenemos, no es un documento menor. Bueno, vamos a la pista 3 antes de ir a la música. Realidad líquida. En este hoy que llegamos a tocar 24 pesos casi en el valor del dólar, que cerró según la pantalla del C5N que estoy mirando en este momento en 22,80, donde el presidente anunció un nuevo acuerdo crediticio con el FMI por 30.000 millones de dólares aparentemente,
Y el ministro Duhovne dijo que no es el mismo FMI de hace 20 años. ¿Eso será verdad? Y en todo caso, ¿será bueno o malo que no sea el mismo? ¿Cómo sería su primera reflexión? Vamos a empezar por su afirmación de que no es el mismo. La verdad Claro. que puede ser el mismo perro con distinto colgar, ¿no? Ujú. Como decimos en la jerga popular. Sí, sí. Claramente el FMI siempre estuvo y está dominado por los países principales, entre ellos Estados Unidos. De modo que nada distinto tiene. Por ahí luce como un poquito más maquillado, pero es lo mismo. Y acá lo delicado es que habíamos salido con Néstor Kirchner del Fondo Monetario cuando él le canceló algo así como 10.000 millones de dólares que se le adeudaban. Y en aquel tiempo, y ahora se va a volver a reavivar esa discusión, se discutía si era pertinente el pago o no, Sí. porque algunos demorados mentalmente decían, pero el fondo te presta tasas muy baratas, Ujú. mientras que el mercado te presta tasas caras. Entonces apareaban la tasa que por ahí te cobraba el fondo del 4% contra una tasa del 10% del mercado, y claramente decían que Néstor había hecho perder a la Argentina algo así como 6% anual en dólares por cada dólar que conseguíamos adicional. Este análisis pierde de vista, y lo va a seguir perdiendo, porque ahora seguramente van a esgrimir el mismo argumento. Ya lo dijo El mercado Carrió. está caro, sí, por eso, y que el fondo vende barato, presta barato. Lo que no sabemos es los colaterales, ¿no? Pues Claro. un poco lo que llamamos la letra chica. El Cuando uno va a condicionamiento. comprar un auto le dicen 0% de interés, ¿verdad? Claro. Y uno dice, uy, qué bárbaro, qué gente altruista, qué buenos que son los fabricantes de autos. Ahora, cuando entra a ver cuánto le costó el auto, resulta ser que hubiera sido más conveniente que le cobrara una tasa de interés. Claro. Y estas, bueno, un poco los mensajes permanentemente engañosos. Y ahí volvemos un poco. Van a insistir sobre esto, pero me parece que todo esto lo urdieron un poco adrede y un poco impensadamente para rivalizar con el peronismo, que tiende a unirse, y cuyo, siendo el epicentro y la madre de las batallas, a Tarifa. Claro. Este es un costado no analizado. Yo lo estoy sacando a la luz ahora con ustedes, es un poco la primera vez que públicamente estoy hablando de esto. Este es un criterio que lo tengo ahí, es poco todavía en estado de nacimiento, ¿no? Ujú. Pero digo, curiosamente se nos escaparon las tarifas en estos días, justo en el momento que el Congreso las va a tratar, sin mal no recuerdo, mañana. Pues, Sí, sí. Yo estoy confundido respecto de los tiempos, porque nos invadieron con esta noticia, estas noticias que nos acercaron psicológicamente a 2001. Correcto. De alguna manera me parece que lo están buscando, habida cuenta de que veían que el peronismo, incluyendo también el masismo y la izquierda, iban a laudar y van a laudar en retrotraer la tarifa, creo que a noviembre de 2017. Correcto. Ese es el plan. Y luego indexarla por salarios, Ujú. para el caso de los trabajadores, y para el caso de las empresas indexarlas por el precio mayorista, que evidentemente da una brecha enorme, ni hablar si, bueno, eliminamos el 21% Claro. de IVA, ¿no?, sobre el incremento. Bueno, claramente me parece que se daban cuenta que esta batalla la perdían en términos de la opinión pública, ¿no? Entonces se instalaron el miedo, y ahora de algún modo salen a cambiar golpes, porque aparece el papá que fuma, que es el Fondo Monetario, decir, señores, si no se hace el ajuste tarifario no hay dinero, y si no hay dinero, las LEVAC que vencen el martes, algo así como 30.000 millones, que es lo que nos van a prestar. Se llevan puesto la mitad de las reservas. Se llevan puesto el país, ustedes se van a agarrar a trompadas entre ustedes, se van a matar. Y esto es una medida, a mi modo de ver, perversa. Realidad líquida. Bueno, esa lectura del doctor Latrichano creo que es muy real. Creo que el uso como presión de si no tomamos, si no vamos para adelante con las tarifas, vetamos, hagamos lo que tengamos que hacer como justificativo, toman
si no viene el crédito, y esto es la debacle del país, es poner la responsabilidad por el tarifazo afuera de su propio marco de acción, cuando en realidad ellos llevaron a la encerrona tal que pudiera justificar este tipo de atropello. Igual habría que publicitar más esto, tanto si se aprueba la ley de tarifa como si no se aprueba. Ese dinero no va al Estado, no va a servir para tapar los agujeros que ellos hicieron. Ese dinero va a las empresas. No, claro que sí. O sea que no nos confundan con dinero que nunca va a llegar a las arcas estatales como para solucionar problemas. No, el argumento de ellos es, si no va el tarifazo para adelante, el Estado se tendría que hacer cargo de algún nivel de subsidio y esto va en contra del equilibrio fiscal. Este es el argumento. Entonces, paguen el tarifazo, nosotros recibimos el crédito por el otro lado para poder sanear, muy entre comillas, porque no sanean nada, sanear sería tomar otro tipo de medidas, pero digamos, pateamos la pelota para adelante. Bueno, yo al respecto voy a decir algo. Estos días cuando se habló de volver al fondo, se habló de que Argentina quería pedir no hay engaño, 30.000 millones de dólares. Resulta que el tipo de préstamo para el que calificamos, que es un stand-by que tiene condicionalidades rigurosísimas, es de nada más 14.000 millones. Y además te dicen todo lo que tenés que hacer, lo que podés y no lo que no podés. Y en cuotas. Eso quiere decir que si la semana que viene, el 15 creo que vencen las LEVACs, los tenedores de LEVAC quieren llevarse la plata, estamos en quiebra. Uh-huh. Porque aun cuando, esto va a demorar entre 6 semanas y 6 meses, escuché hoy. Uh-huh. Aun cuando nos dieran la plata mañana, es la mitad de lo que se necesita para cubrir las LEVAC. O sea que igual estamos al horno. Sí, en realidad, bueno, habría que ver cómo juegan las reservas en esto, ¿no? Porque la suma de LEVACs es el 60% de las reservas actuales, aproximadamente. No, ese es con el el número. alza de tasas. Nos quedamos sin reservas y pagas. Ajá. Bien, estuviste haciendo cuentas y todo. Seguro. A full, haciendo los deberes. Yo soy de economía, no entiendo. Menos mal. ¿Cómo sería si sí? Bueno, vamos a la música y después vamos a tener que correr mucho para poder entrar en tiempo. Vamos a escuchar un tema del siempre vigente León Gieco, porque queremos hablar de un tema que habla de dolor, que habla de lo injusto, que habla de guerra, que habla de engaño, que también habla de futuro, para ponerle un manto de piedad a la cosa. Porque este país ha pasado por todos esos estadios, ha pasado por el dolor referido a los derechos humanos, a lo injusto referido a la injusticia que estamos viviendo inclusive hoy. Hemos estado en más de una guerra muy injusta y mal llevados. Estamos asistiendo a un tremendo engaño y sí, no queremos perder el futuro. Por eso vamos a escuchar a León Gieco, Solo le pido a Dios. Qué grande León Gieco, que siempre nos tira un cabo para hablar de los temas sociales, para hablar de todos los temas de esta nuestra realidad. Ahora vamos a continuar con nuestra charla con el doctor Latriciano y bueno, vamos a estar hablando de qué pasó en el Banco Central, cómo manejaron la crisis y reforzar un poco más esto, ¿no? De desmantelar toda la unión que la oposición fue alcanzando. Este es otro de los objetivos que tiene el oficialismo hoy. Realidad líquida. Si yo hubiera estado en el Banco Central, creo, y digo creo, no aseguro, porque para asegurar tenía que haber estado en la presidencia del Banco Central, a mí no me hubiera sucedido esto. Estoy totalmente seguro. Bueno, primero, no hubiera articulado todas estas políticas cerradas, ¿no? Pero suponiendo que me hubiera hecho cargo hace 10 días, yo no hubiera llegado a permitir que las cosas se desmadren de este modo. Me parece que evidentemente un juego imprudente, desinteligencia o eso, malintencionado, ¿no? Claro. No fue desinteligencia, sino intencional, una mala intención. Claro, esto es como cuando un equipo pierde con otro y uno primero piensa
que son desinteligencias de la defensa, y después con los días va descubriendo que a la defensa le pagaron los pesos para que juegue de este modo y se los pagó el adversario, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que esto es lo que está sucediendo, y vamos claramente a un ajuste espectacular, con caída del salario real, con caída de la actividad económica, con desaparición de pymes, y todo esto lo van a justificar a la luz de la corrida. Ya están hablando de que una corrida salvaje, como que Macri está buscando ver quiénes corrieron, todo una cortina de humo para distraer, y la realidad es que no va a pasar nada respecto a las responsabilidades. Un gobierno creo que no les antoja los dólares. Luego este es otro costado que no se habla. Sí, sí. Yo vendo soja al exterior y tengo hasta 10 años para traer los dólares. Bueno, toda la desregulación que se hizo tiene gran culpa de lo que está ocurriendo. Claro, y sin embargo hoy el señor presidente sale a decir que son un caos. Evidentemente son todos temas para analizar, pero recuerden lo que les estoy diciendo hoy. Van a empezar a hablar del costo barato del fondo, que es una ventaja enorme. Vamos a pasar el test del martes próximo. Yo ya estoy despreocupado por el martes próximo en términos de sangre, pero sí van a... Hola. Hola. Sí, ahí volvió. Digo que van a establecer que si hay algún derramamiento de sangre es responsabilidad pura y exclusiva del peronismo. Esa lectura me pareció muy inteligente. Creo que no, yo en el rato que llevo mirando la tele y escuchando la radio en simultáneo, no escuché que nadie esté analizando por ese lado. Me parece altamente probable que la intención sea estrictamente esa, para tratar de desmantelar este abroquelamiento de la oposición en general, ¿no? Está prácticamente el fenómeno como impacto en el imaginario colectivo está diluido hoy. Claro. Hoy, ¿no? Digo, no digo que a nuestro pueblo no le pese esta tarifa. No, por supuesto. Pero hoy por hoy los sectores medios están desesperados en cuanto a sus ahorros en los bancos, si lo van a recuperar, si volvemos al 2001. Sí, es cambiar el eje de la discusión. Cambiaron el eje. Claro. Hoy la preocupación no es que me sale 3.000 pesos la luz, o 1.500 el gas, o 800 pesos el agua. No, hoy la preocupación es esta. Han cambiado el eje. Sí, por eso digo que me parece es un plan urdido para luego hacer el ajuste, porque los trabajadores les están pagando un 15 contra una inflación que ya hoy, me anticipo, va a estar en el 30% cuando menos. Tranquilamente. Los empresarios pymes van a pagar no menos del 50% anual de tasa de interés con una inflación de 30%, van a pagar 20% arriba de la inflación. Esto es impagable en términos de un crédito. Todo esto ahoga la economía, claramente. Están hablando de tomar recursos del mercado interno, se lo van a sacar al crédito. Los jubilados están ahogados. Va todo esto a disparar contra el consumo. Realidad líquida. Bueno, esperemos que los intereses de los sectores medios estén informados de esto que anticipaba Juan Latrichano, porque detrás de este temor por los depósitos, porque si tengo un plazo fijo, porque qué va a pasar con mis ahorros, detrás de ese miedo que se está insuflando está el ocultar lo que en realidad quieren que pase. En cuanto a ocultar, hoy se está tratando en el Congreso la ley que pretende la oposición de tarifas, toda la oposición unida. A la hora que estaban el debate más caliente, salió a hablar de una conferencia de prensa Marcos Peñas y no dijo nada, absolutamente nada, pero a esa misma hora la plaza de los dos congresos estaba casi llena de gente y seguía llegando gente. O sea, lo que quiero decir es que tiran cortinas de humo, arman
espectáculos, acting, como le dicen ahora, Ujú. pero ya la gente medio como que Estamos muy avisados. Sí, Ojalá eso sea lo que prevalezca por sobre este engaño que se quiere promover. Bueno, vamos a la última pista del doctor Latriciano. Realidad líquida. Hay un tema con el que nosotros sentimos que tenemos que luchar cada miércoles, en cada programa. La economía, en términos generales, parece una cuestión lejana y ajena al común de la gente. Ahora, en los medios se habla de las calificadoras de riesgo, se habla del valor del dólar, se habla de la suba de tasas para mantener este juego con las LEVAX. Ahora, todo esto, ¿cómo llega al bolsillo del asalariado? Y llega porque ahora van a, insisto, para dar la plata a los 30.000 millones de dólares, van a exigir el plan de ajuste. Claro. Las tarifas a full, el gobierno va a vetar lo que haga la oposición, diciendo, bueno, el fondo lo pide y si no tenemos este dinero, es un default crónico, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, Entonces, la tarifa va a quedar en pie, la gente lo va a pagar sin chistar, no va a tener no va a tener quien los defienda, ¿no? En términos políticos. Después veremos qué pasa en términos sindical y social, pero eso es otro análisis. Y todo... Pero en términos políticos van a tratar de encorsetar la política. La gente va a tener una inflación, como dije, un 30 con un salario de un 15. Claro. Es decir, claramente va a pasar una situación de hambre. Sí, sí, todo esto vía inflación, pegan los precios y se produce esta gran... Yo el domingo esta estuve gran con un brecha. comerciante que me mostraba la pantalla del celular Sí, y veía los precios 6%, 7%, claro. 15% arriba por artículo. Me decía, mirá, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, Esta es sí. la realidad, esto es lo que está sucediendo. Ahora, dentro de esta realidad y dentro del modelo que ha planteado este gobierno neoliberal, ¿se puede salir de esta encerrona sin modificar ninguno de los lineamientos del modelo neoliberal? Porque en el No, fondo- hay que cambiar a 180 grados. claro, No salir en el modelo neoliberal es imposible. Porque el problema de fondo es que tenemos un quebranto en la balanza comercial. claro. Y el año pasado fue récord. Yo ya lo dije cuando estuve con ustedes Sí, en la sí, radio. sí. Hoy lo reafirmo y digo, este año, 2018, va a ser superior. Empeora, claro. Empeora. Claro. ¿Pero por qué? Porque, bueno, está todo planteado en que abren la economía en un mundo que está cerrado y cada vez se cierra más. Sí, Entonces, sí, sí. como ir a jugar con el Real Madrid abierto, ¿no? Claro, claro. Estamos todos locos. Realmente, bueno, es un poco lo que hizo Sampaoli en nuestra selección. Jugó contra el Real Madrid, no jugó contra España. Sí, sí, sí. Jugó abierto, bueno, ahí vimos, parecía Claro. un partido de papi fútbol. Claro, Bueno, esto claro. es lo mismo que le sucede a este gobierno, al oficialismo, jugando abierto contra un gobierno estadounidense que juega cerrado. Imposible. Sí, sí, un gobierno estadounidense, los gobiernos europeos, ese acercamiento a España, Pues, todo. o sea, la geopolítica en términos económicos que plantea el gobierno de Macri parece muy lejana a la realidad que ellos soñaron cuando llegaron al poder, ¿no? Ha cambiado todo y ellos siguen con la... Lo dijo, hoy lo confesó en un fallido, creo. Dijo, cambiaron las condiciones. Claro, Pero por favor, un político, lo primero que tiene que ver son las condiciones, Sin evaluar duda. permanentemente. Sí, sí, sí. Sí. Evidentemente, acá la realidad es que, bueno, digo, para pensar que es un plan programado, ¿qué dijo todo el periodismo cholulo? ¡Ay, qué barbaridad! Duhovne gastó en un almuerzo en su casa con Lagarde, la presidenta Claro, claro. del fondo. La claro. realidad no era esa, era que estaban acordando eso. Exactamente, Por exactamente. favor. Entonces el gasto te lo regalo, lo pagamos entre todos. No hay ningún problema. No hay 3 con ningún 10. problema. El hijo que nos deja, la herencia, como dice Larralde, ¿no? Claro. La herencia por hijo gaucho. Sí, sí, Esa es sí. la historia. Bueno, sin lugar a dudas, momentos aciagos de la economía argentina. Juan, yo le agradezco mucho su invalorable opinión para poder echar luz sobre estos temas y bueno, seguimos en contacto, vamos a ver si organizamos Con todo una... gusto, y bueno,
Lamento no poder hacer un análisis un tanto más optimista. Realmente yo estoy demasiado preocupado, muy preocupado con lo que está ocurriendo, lamentando y verificando, para mi desgracia, que tenía razón, ¿no? Sí, Muchas veces desearía estar equivocado en mis pronósticos y que la realidad me convenza de que es equívoco y que no estaríamos llegando a un mal puerto. Pero estamos llegando a un mal puerto, sin lugar a dudas, y explotó mucho antes. Yo tenía la idea que iba a explotar más hacia adelante, pero bueno, sí sabíamos que estábamos caminando un campo minado, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Juan, le agradezco muchísimo y Fuerte seguimos abrazo, en contacto. mis respetos y cariño a la gente de la radio y a la audiencia, que sepan que acá está el peronismo, estamos los peronistas listos para, una vez más, Generar salvar los alternativa. destinos de la patria, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Otro. Realidad líquida. Una forma de generar alternativas, como decíamos en el cierre con el doctor Juan Latrichano, es ir encontrando algunos caminos que se podrían transitar para empezar a remediar en serio esto. No solamente conseguir más préstamo para seguir endeudándonos y patear la pelota para adelante, porque esto no es el remedio en sí. El tema tarifas lo tiene que pagar la gente porque se quitaron se les dio el beneficio a los exportadores de que no paguen sus retenciones. O sea, se quitaron impuestos a los que más tienen, ahora tienen que pagar los que menos tienen. De esto se trata el modelo neoliberal. Y si queremos ver cómo pega esto, además, en el bolsillo de la gente, en lo que tenemos que pensar es en lo básico, en el salario mínimo vital y móvil. Durante los 12 años del modelo anterior, y quiero hablar de modelos y hacer mucho énfasis en esto, durante los 12 años del modelo anterior, el salario mínimo vital y móvil tuvo una evolución del 2.424%. Eso se incrementó. Y cerró al fin del año 15 en 6.060 pesos. Aún así, habiendo aumentado porcentualmente promedio mensual un 202%, resultó deficitario para cubrir la canasta familiar, que en ese momento era de 9.000 pesos. O sea, el mínimo vital y móvil 6.060, la canasta 9.000 pesos, habiendo aumentado promedio mensual 202%. En este último año, en este modelo, el mínimo vital y móvil se ajustó en un 7,22%. Piensen en la inflación, todos lo saben, superó el 40%. Bien, hoy el mínimo vital y móvil entonces ha llegado a 9.500 pesos. Desde el 2015 hasta hoy ha evolucionado eso, pero la canasta está en 17.544 pesos. Pensemos en esas diferencias. Esto hace este modelo cuando el modelo anterior se preocupaba de tratar de ir mejorando a los de abajo, a los que laburan, a los que más lo necesitan, a razón de un 202% mensual. Tan solo pensar que la canasta de los jubilados es mucho más alta por el tema remedios y demás que la de los trabajadores, esto sin desmerecer a los trabajadores. Y a los jubilados se les recortó el 13% de sus saberes. Y no tienen remedio para rematarla. Bueno, final de la pálida de hoy. Diga. Nada, quiero leerles algo que encontré hoy día dando vuelta por las redes y que me pareció maravilloso. Y con eso nos vamos. Le vamos pidiendo a Jorge que ponga Latinoamérica. Dice así: esto no es peor que el 2001. Es infinitamente mejor. En 2001 no sabíamos qué otra cosa era posible. Ahora sí. Por más infiernos que bajemos, ya sabemos que existe el cielo. Nos sacudió la sorpresa de la posibilidad y lo tomamos como un milagro que nos había bendecido. Vimos a la política cambiar el mundo, frenar a los buitres, devolver sueños, promover ciencia, garantizar cultura, acompañar, amparar, sostener. Hay que recordarlo, tenerlo siempre presente, como un mantra.
Es mentira que el mundo fue siempre esta mierda. Yo fui testigo, hay que recordarlo como un mito fundante, como un destino. Y empezar a subir porque sabemos, porque lo hemos vivido, que puede ser realidad algo mucho mejor. Porque ocurrió, porque lo sentimos. Esa certeza es nuestra potencia. En 2001 no la teníamos, ahora sí, hemos perdido la ingenuidad y si volvemos no será por milagro ni por casualidad, será por pueblo. Y si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Hasta el miércoles próximo.